Hay algo muy raro que está pasando con las series modernas, y es que pareciera que mientras más grande es una serie, más imposible se vuelve darle un final que deje contentos a todos. Y lo peor es que ya ni siquiera importa qué tan buena fue la serie durante los años que estuvo. Hoy, una sola temporada puede cambiar por completo la manera en que la gente la ve. Y lo más importante de todo, cambiar cómo la recuerda. Le pasó a Game of Thrones, le pasó a The Voice, y definitivamente le pasó a Stranger Things. Porque sí, Stranger Things terminó y el público explotó. El internet se fue al carajo. Había gente llorando, había otras personas diciendo que fue hermoso, pero también había miles de personas diciendo que el final arruinó a los personajes. Otros diciendo que fue decepcionante, incluso que intentaron jugar demasiado a lo seguro, o que simplemente nunca iba a estar a la altura de las expectativas. Y en eso tienen razón, porque en eso se resume perfectamente el problema con las series actuales. Ya no estamos viendo historias, estamos viendo eventos globales. Antes el final de la serie solamente era un capítulo, hoy parece la final de la Champions. Todo el mundo opina, todo el mundo teoriza. Y lo más importante de todo es que todo el internet espera algo diferente. Y cuando juntas millones de expectativas diferentes, el resultado casi siempre será decepción. Porque el problema ya no es simplemente escribir un buen final, es soportar el hype. Y creo que ninguna serie representa mejor esto que Game of Thrones. Durante años esta serie se sintió intocable. Era el evento televisivo más grande del planeta. Los domingos en la noche parecían rituales colectivos. Twitter explotaba, YouTube explotaba, los memes explotaban y cada episodio dejaba nuevas teorías. Pero hay algo importante aquí. Game of Thrones apareció en el momento exacto donde Internet cambió nuestra forma de consumir historias. Porque antes los fans hacían teorías en foros pequeños. Ahora las teorías se convierten en contenido masivo. Había canales enteros dedicados a analizar miradas, frases, armaduras, profecías, libros y cualquier tipo de detalle escondido. La gente no solo veía la serie, la estudiaba. Y esto suena maravilloso, ¿verdad? A la gente le gusta, les gusta el programa. El problema radica en que todos los fans empezaban a escribir un final hipotético, y al compartirlo, se empezaba a alimentar más y más y más, hasta construir una expectativa completamente imposible de satisfacer. Y la realidad es que la última temporada jamás pudo competir contra años enteros de imaginación colectiva, porque Internet ya había creado una versión idealizada del final. Y cuando la serie eligió otro camino, la gente no sintió sorpresa. Sintió traición. Pero honestamente no creo que el problema haya sido solamente el final. También le echo la culpa a la velocidad. Porque Game of Thrones pasó años construyendo historias lentamente, solo para resolverlas rapidísimo. Y ahí, Internet fue despiadado. Los memes se burlaban de las distancias absurdas, de personajes actuando diferente, de tramas abandonadas y de decisiones que parecían apresuradas. Y en cuestión de semanas la conversación pasó de ser un "qué gran serie" y se convirtió en un "¿cómo destruyeron esto?". Y eso es durísimo, durísimo. Porque durante mucho tiempo parecía imposible arruinar a Game of Thrones. Y aún así pasó. Pero después llegó otro fenómeno todavía más interesante. Stranger Things. Porque Stranger Things no solamente fue una serie. Fue un fenómeno cultural gigantesco. La nostalgia ochentera, la música, los monstruos, los niños creciendo frente a nosotros. Todo eso hizo que la audiencia desarrollara un apego emocional enorme. Y mientras más popular se volvió, más comenzó Internet a deformar la experiencia. Cada temporada tardaba años en salir, y durante esos años Internet llenaba el vacío con teorías. Que si Eddie seguía vivo, que si Vecna era controlado por otra entidad, que si Eleven iba a morir, Will era el verdadero villano, o Hawkins terminaría destruido. Había teorías para todo. Y ese es el problema de esperar tanto entre temporadas. La audiencia empieza a imaginar historias mucho más grandes que las reales. O sea, las que escribió el guionista, pues. Porque mientras los escritores están intentando cerrar una narrativa, Internet está creando 100 narrativas distintas al mismo tiempo. Y entonces llega el final. Y ocurre algo inevitable. Millones de personas sienten que su versión era mejor. Y eso fue exactamente lo que pasó con Stranger Things. Muchísimas personas sintieron que el final intentaba complacer al fandom, y yo me incluyo en ellos. Otros sintieron que fue demasiado oscuro, y otros pensaron que ni siquiera se atrevieron a matar a varios personajes. Incluso había personas enojadas porque las cosas no pasaron como querían, y eso ya es ridículo. Literalmente era imposible ganar. Por otro lado, también entra algo importantísimo: los leaks. Porque hoy las series ya no llegan limpias al estreno. Meses antes ya hay filtraciones, fotos del set, actores revelando cosas accidentalmente, supuestos insiders en Twitter, Reddit lleno de spoilers, y hasta TikToks analizando escenas filtradas cuadro por cuadro. La gente ya no quiere descubrir el final, quiere adelantarse al final. Y eso destruye gran parte del impacto emocional. Porque cuando finalmente ves el episodio, tu cerebro ya pasó meses entero imaginando cómo debía sentirse. Y si la realidad no supera esa fantasía, automáticamente parece decepcionante, incluso si objetivamente no está mal escrito.
Claramente nosotros somos el problema, como consumidores chismosos. Este caso también sucedió con The Voice, porque The Voice empezó siendo una sátira fresca y brutal. Sentías que cualquier personaje podía morir, que cualquier locura podía pasar. Pero conforme creció, Internet convirtió cada temporada en una competencia para ver quién predecía el giro más salvaje. Y eso afecta muchísimo a la experiencia. Porque ahora la audiencia no solo quiere sorprenderse, quiere sentirse más inteligente que la serie. Incluso quieren adivinar el final antes que los escritores. Y cuando eso no pasa, hay enojo. Pero cuando pasa, uy no, la serie ya se volvió predecible. Puras mamadas. Literalmente las series modernas están atrapadas. Y creo que las redes sociales empeoraron todo porque transformaron las opiniones extremas en entretenimiento. Hoy decir el final estuvo bien no genera interacción, pero decir este final arruinó la serie, por supuesto que lo deja. Entonces, básicamente el internet premia el enojo, premia la exageración y premia la decepción. Y lo malo es que poco a poco eso cambia la percepción colectiva. A veces, incluso cuando sí te gustó el final de una serie, te metes a TikTok, YouTube y lo que sea, y después de leer tantos comentarios negativos, te empiezas a cuestionar si de verdad te gustó o no. O tal vez está mal que te guste. Y muchas tonterías más que le pasan a uno por la cabeza. Cosa que antes no pasaba, porque antes te gustaba, te lo quedabas y ya. La vida era más fácil antes, ¿no? El problema es que este tipo de cosas están cambiando para siempre a la televisión. Porque ya no vemos historias en silencio. Las vemos acompañados de millones de personas gritando teorías al oído. Y mientras más grande es una serie, más imposible parece satisfacer a todos. Porque convertimos los finales en expectativas infinitas. Queremos cierres perfectos, giros impredecibles pero lógicos, nostalgia, tragedia, fanservice, originalidad y que todos los personajes tengan un momento épico. También queremos llorar, sorprendernos y sentir que valió la pena esperar años. Y honestamente, ningún final puede cargar con todo eso. Tal vez por eso hoy recordamos tantos finales tan decepcionantes. Y no necesariamente porque sean horribles, sino porque la conversación que giró en torno a ellos los hizo horribles. Así que sí, básicamente la culpa de todo es nuestra. Y si quieres ver algo un poquito más prometedor, te voy a contar por qué Tom Holland es la decisión perfecta para ser el Spider-Man definitivo de la historia del cine. Solamente dale clic aquí y ahí nos vemos. Ahí te cuento todo el show. Yo soy Manuel Luna y nos vemos en la cima.